amados hermanos. Espero que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté bendiciendo la vida de cada uno y su familia, guardando y fortaleciendo por sobre todas las cosas en la fe. Y mi intención fundamental en esta tarde a través de este video es alimentar tu fe y hacerlo a través de la Escritura para que te puedas mantener firme a pesar de todas las circunstancias personales que estés pasando o lo que se está atravesando de una manera global sobre esta pandemia. Y la porción que quiero compartir con ustedes es sobre una epístola que es muy especial para nosotros que somos miembros de Manantial de Vida. Estoy hablando de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Esto es la primera epístola que se predicó expositivamente en nuestra congregación. Y acá hemos aprendido muchas verdades, que es necesario poder refrescarlo ahora y poder agarrarnos y mantenernos en ella. Cuando Pablo habla en el primer capítulo, habla de una manera muy dulce, donde revela de que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que adoremos, porque nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si vos podés decirle amén a esto y decirle amén al capítulo 2 que te ha dado vida cuando estabas muerto, amén al capítulo 3 y vivir el capítulo 4, el 5. En el 6 tenés una enseñanza que debes de comprender como creyente. Es que habla de una guerra. Es decir, de que vos como creyente genuino no estás en medio de un jardín donde hay paz, tranquilidad, ni en medio de un parque de diversiones. Estás en una guerra y necesitas comprender. Por eso yo quiero llevarte hasta ahí y analizar desde el versículo 10 en el capítulo 6, hablando Pablo sobre qué cosas nosotros debemos tener en cuenta estando en esta guerra, en esta vida, en el aquí y en el ahora. Dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo fundamental, hermanos. Fortalecernos en el Señor. Porque la guerra que tenemos ya ha sido superada, ganada, ya tuvo victoria nuestro amado Salvador Jesucristo. Nosotros debemos de estar fortaleciéndonos en Cristo. Y todo lo que necesitamos para batallar en esta guerra, luchar en esta guerra, nos provee el Señor Jesucristo, vestidos de toda armadura de Dios. Y la armadura es el yelmo de la salvación que obtuvo el Señor Jesucristo. El escudo de la fe. La fe es un don de Dios. Es decir, de que estas armaduras, 6 armaduras que describe Pablo, son equipamientos que el Señor Jesucristo ha dado a su pueblo para que nosotros podamos estar perseverando en la fe a pesar de las circunstancias. Entonces, es comprender de que estas cosas no hará que podamos estar firmes, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque el diablo es nuestro mayor enemigo, que nosotros debemos de poder detectar y depender en el Señor que Él nos da de estos suministros. Y dice de que lo fundamental en esto es la dependencia al Señor. Y en la última parte, después de hablar de las armaduras, habla de la oración. Y al hablar de la oración, generalmente para todo cristiano, generalmente cae en 2 puntos. Por un lado, que minimiza mucho la importancia de la oración y generalmente practica poco. Y algunos que practican pero sin comprender. Yo quiero poder ayudarte a través de la Escritura a ver eso. Cuando habla de la oración aquí, en el versículo 18, habla en un sentido después de hablar de las armaduras. De manera que no se puede usar eficazmente ninguna de las armaduras, gozar de la salvación, ni estar firme en la fe si nosotros no estamos orando. Es decir, es clave y central la oración para el cristiano. Y después de ver esto, debemos de evitar también a aquellos que están orando y sin comprender.
Porque en la oración hay mucha hipocresía. Cuando el Señor Jesucristo, a través de las Escrituras, acusa a los fariseos hipócritas, dice que a ellos les gustaba orar en público para poder ser visto o ser escuchado. Entonces, hay hipocresía ahí. Cuando el Señor habló del publicano y del fariseo, este publicano con su palabrería orando, decía que oraba consigo mismo. Es decir, de que los cristianos cuando oran tienen que tener entendimiento de qué es la naturaleza de la oración. Por eso los discípulos no le pidieron señales al maestro de cómo predicar, de cómo llevar su ministerio. Lo que principalmente ellos le pidieron es cómo orar. ¿Cómo orar? Y acá nosotros, el Señor Jesucristo, por boca del apóstol Pablo, nos enseña la característica de una verdadera oración. Y dice, orando en todo tiempo y con toda oración. La oración verdadera no es circunstancial, no es algo casual. Tiene que ser en todo tiempo, ya que nuestra lucha, nuestra guerra es en todo tiempo. Debemos de siempre informarle al Señor de qué peligro, de dónde estamos necesitando más ayuda para que podamos resistir en esta guerra. Y tiene que ser en todo tipo, con variedad de oraciones, de agradecimiento, de pedido, de clamor, de súplica, de postrarnos ante Él. Y tiene que ser en el Espíritu. Todas las cosas que hagamos al Señor debe ser en el Espíritu. Adoración en espíritu y en verdad. Y así todo. Velando en ello en toda perseverancia. Debemos de vivir en esto. Orar con acciones de gracia. Mantenernos de una manera práctica en eso. Y finalmente, y dice, súplica por todos los santos. Debemos de orar por los santos. Debemos no solamente mirar por nosotros. Eso es ejemplo Jesucristo, que cuando iba a sufrir la cruz, Él oró por sus discípulos, oró por nosotros que íbamos a creer. Entonces es tan necesario tener esta característica al momento de nosotros ir a los pies del Señor. Y por último, una recomendación, oremos fundamentalmente por nuestros corazones, para que el Señor nos esté guardando en nuestra fe. Porque podemos orar ciertamente por las circunstancias. Tenemos que orar por la pandemia, para que el Señor le dé luz a los líderes, a los gobernadores. Pero fundamentalmente estemos suplicando por nuestros corazones, que necesitamos depender del Señor. Y después también mirar por las otras necesidades, como pueden ser los santos. Orar como congregación, suplicar uno por el otro para que el Señor nos afirme, porque Él es capaz de hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. A Él la gloria.